¿Cómo se encuentran, muchachos? Excelente día. Hoy tenemos la última clase de contenido que tendremos en el curso, algo que les he dicho a otros grupos y que se los digo con especial atención y cariño a ustedes. Sobrevivieron, muchas felicidades. El semestre más largo dentro de la eh, eh, carrera, pues que para mí no es fácil, o sea, es una carrera complicada, compleja. Eh, Dicen que cuando se está haciendo la carrera, o se te hace muy pesado los primeros años o se te hace muy pesado los segundos años, los últimos años. En lo personal se me hizo muy pesada la carrera en los primeros años porque es donde más contenido te enseñan, es donde más lecturas tienes que hacer. El resto es, si bien se sigue formando, es algo más formativo antes que informativo. Y ustedes sobrevivieron al semestre más largo en el cambio, en un cambio que no se esperaba. Algunos compañeros desertaron, algunos otros siguen en activo, y si les comento, si les digo, qué bueno que pudieron mantenerse, porque están sobrellevando los semestres más complicados en hard, ¿no? Alguien se los puso en difícil, y quien haya logrado acabar bien este lugar, creo que nunca volverá a tener un problema en su vida. O sea, eh, qué mejor prueba de haber sobrevivido el peor semestre posible que esta, ¿no? Muchas felicidades eh, y sigan así, no se desanimen, la motivación es lo último que hay que perder, la esperanza, la voluntad. Y entiendo que es como complejo, porque es un camino que no se deseaba, pero miren, el dicho popular tiene pasión. Si sobrevivieron y no los mató, los hace más fuertes. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Porque hoy vamos a ver agnosias y apraxias, o nocias y praxias, como se explica en el programa. Recordemos un poco lo que habíamos dicho anteriormente. El término de a, el prefijo de a, se utiliza para determinar condiciones que fueron aprendidas, que fueron desarrolladas, que fueron enseñadas y que después se nos van. A fascia, a noxia, a fascia, nocia, a praxia, a lexia, a calculia, todo eso se tuvo que haber aprendido antes de perderlo. Si no se perdió antes de perderlo, podríamos decir un problema de desarrollo, ¿cómo explicarlo? Un programa de desarrollo del infante, pudiéramos hablar de una disgrafia, dislalia, discalculia, ¿sale? ¿Por qué? Porque no hubo las situaciones o las circunstancias adecuadas para el desarrollo. En uno podemos hablar de neuropsicología de adulto y en el otro podemos hablar de neuropsicología infantil. Entonces, las praxias y las gnosias son características que recordamos, que entendemos, que manejamos, y cuando hablamos de su término agnosia, apraxia, es porque vamos a observar su enfermedad, su patología, su ausencia. La definición de agnosia, que es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios, y el de la praxia es la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la capacidad física y voluntad para hacerlo. La agnosia va a ser esa incapacidad para poder reconocer algo, llámese por la vista, por el olfato, por el oído, por el tacto, por donde se nos antoje. Y la praxia va a ser esa incapacidad para programar mi conducta motora. Empecemos a darle una revisión a las nocias, a la agnosia.
Cada lesión cerebral particular puede causar diferentes formas de agnosia. Estas pueden afectar cualquier sentido y habitualmente se afecta un solo sentido. La agnosia regularmente aparece solamente a nivel de un analizador, o tacto, o vista, o olfato, aunque puede haber de varios tipos. También es una situación que ocurre. Las agnosias aparecen con lesiones cerebrales específicas. Regularmente es por un choque, por un infarto, por un trauma en general, ¿sale? Y estas pueden ser de tipo auditivo, gustativo, olfativo, táctil y visual. Además de estas fallas agnósticas que pueden ir ocurriendo a lo largo del proceso, hay unos términos de agnosia que van fuera de los analizadores. ¿Alguien me apoya con la lectura de la prosopagnosia? Yo, Okay. la proso... Ay, espera, me pongo los lentes. Ay, ya, lo siento. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros perfectamente conocidos, incluidos aquellos de los amigos cercanos, o de distinguir objetos particulares entre una clase general, a pesar de la capacidad de identificar rasgos faciales y objetos genéricos. La prosopagnosia a menudo acompaña el daño del lóbulo inferotemporal, muchas veces con lesiones pequeñas bilaterales, especialmente en la circunvolución fusiforme. Ok, eso implica que, gracias Lupita, el reconocimiento de rostros se nos va a dificultar o se nos va a imposibilitar. No importa que sea nuestro padre, nuestra madre, que hemos convivido con ese rostro toda nuestra vida, vamos a dejar de tener la capacidad de reconocerlos. Regularmente estas circunvalaciones nos permiten obtener los grados de sombra, de ángulo, de distribución, de proporción, y se van perdiendo, y a veces solamente para la capacidad del reconocimiento de rostros. Hay un caso documentado, se llama el capítulo del libro La mujer que perdió el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Se observa cómo va perdiendo la capacidad poco a poco de reconocer el rostro de su mujer, pues que bueno, no se convive poco con una esposa. Hay otro término, anosognosia. ¿Alguien más, además de Guadalupe, puede ayudar con su lectura? Yo, Échesela de ahí. anosognosia es la falta de conciencia de que existe un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente. Suele asociarse con un daño del lóbulo parietal no dominante derecho, que suele deberse a un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefálico agudo. Los pacientes con múltiples impedimentos pueden ser no constantes de una deficiencia, pero estar plenamente conscientes de otras. Los pacientes con anosognosia pueden negar su déficit motor, insistiendo en que nada está mal cuando un lado de sus cuerpos está completamente paralizado. Si les muestra la parte paralizada de su cuerpo, pueden negar que sea suya. Muchas gracias. Ahorita te digo quién fue. ¿Quién fue? Dalai. Y observen esta interesante manera de que se presenta esta enfermedad. Yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy bien. Oye, Mauricio, pero no puedes moverte de tu cuerpo. Ah, pero es que está dormido, así es, ahorita se despierta. Pero yo estoy bien, yo no tengo un problema. Es en general no reconocer un problema. A veces con daños más extensos, por ejemplo, daños metabólicos, uso de sustancias o demás, no reconocen que tienen una dificultad porque neurológicamente no nos damos cuenta que ya estamos teniendo un proceso de enfermedad establecido. Otro ejemplo es con diabetes. Las personas que tienen el azúcar en 200, 250 puntos, como es paulatina la subida y como ellos no presentan un rasgo distinto, no se notan enfermos o no parece que hay una incomodidad, hasta que de plano el nivel sobrepasa los umbrales aceptables y ahí sí tenemos
muchas dificultades con sus manejos. Y esos son rasgos agnosognósicos. A veces ocurre, me ha llegado a tocar algún pacientito, lo voy a comentar un poco más adelante de la presentación, pero pacientitos que dicen, no, hombre, es que esta mano no es mía. Más o menos se proponen dentro de estas características anosognósicas. Bueno, las agnosias son infrecuentes, no pasan mucho, pero estas pueden afectar en cualquier sentido humano. Diagnosticar las agnosias, se puede diagnosticar estas agnosias solicitando a los pacientes que identifiquen objetos, o podemos aplicar algunas pruebas neuropsicológicas, como algunas tareas que vamos a ir dando durante la clase. Se debe solicitar imágenes cerebrales para caracterizar la lesión causal. Regularmente estas pasan por lesiones causales específicas. Y bueno, no hay un programa específico de rehabilitación de agnosias, porque se tiene que entender, se tiene que captar, se tiene que caracterizar cómo se dan estas mismas, pero vamos a buscar la forma en la que está interactuando con la vida útil de la persona para poder ofrecerle una terapia del lenguaje o terapia ocupacional que nos ayuden a ir compensando estos déficits. Veamos una vía de agnosia auditiva, ¿les parece? Recordemos un poco, más o menos la audición es una aferencia de 3 o 4 niveles que debe de pasar por capas mielíticas gruesas que van activando la corteza auditiva primaria. Entonces vamos en un tracto desde la neurona tipo 1 en la sección del tronco cerebral que va a pasar por los nervios vestibulares cocleares dentro de la oliva superior para poder hacer una estimulación a nivel mesencefálico, tanto de la corteza auditiva como del tálamo. En ese momento tenemos una comunicación bilateral de este estímulo auditivo. La porción anterior de esta corteza va a manejar sonidos de baja frecuencia y la porción posterior va a manejar sonidos de alta frecuencia. Entonces, observemos que dentro de esta conducta, dentro de este tracto neuronal que va pasando por la cóclea, por el vestíbulo, por la formación reticular, y ahí vamos activando la corteza auditiva, y mientras por ahí lo embarramos un poquito con tálamo, entendemos que hay dos vías, la vía auditiva primaria y la vía auditiva inespecífica. Hasta la cóclea, bonita, guardada dentro de los oídos de cada uno de nosotros, y entramos con una comunicación en dos momentos, pasa por los núcleos, va al colículo, en el colículo nos permite obtener los reflejos de orientación, sabemos dónde dirigir nuestro rostro, dónde dirigir nuestra cara, vamos al tálamo específico, pasamos por corteza auditiva y logramos la discriminación de la memoria. Esta discriminación de la memoria nos puede desatar ¿cómo se llama? Nos puede desatar la vigilia, o nos puede desatar algún tipo de emoción, tanto positiva como negativa. Vemos la parte inespecífica de los núcleos, vamos a la formación reticular, llegamos al tálamo inespecífico, pasamos por la corteza inespecífica, hacemos una activación de la corteza límbica y del hipotálamo, y ya nos permite emociones negativas o la discriminación. Imaginemos un problema de agnosia muy frecuente en los estudiantes. Desconocen que el ruido del despertador es una señal para levantarnos. Entonces, vamos a observar que esas situaciones están presentes dentro de esta formación de integración y la cóclea de repente va a recibir una señal, cuac, 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 o el ruido que haga su despertador. En ese caso, sí vamos a escuchar, sí nos va a integrar, sí nos va a permitir un reflejo de orientación. O sea, el despertador, vamos a escucharlo, pero lo que vamos a desconocer es el sentido último del despertador. Vamos a tener la activación coclear, vamos a tener la activación específica del tálamo, la corteza auditiva va a estar discriminando un sonido, pero lo que significa el sonido, pero lo que representa el sonido, pero
del despertar o la discriminación de la memoria o las emociones negativas a veces de despertarse cuando uno no quiere, no van a activarse. ¿Por qué? Porque dentro de estas áreas asociativas, la corteza auditiva de la asociación se pierde, las aferencias del área auditiva primaria y tálamo no se proyectan, y la función de la interpretación del sonido para la asociación de las aferencias auditivas van a otro momento, no logran el apareamiento con la información sensitiva de ya levántense, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Puedes poner otro ejemplo, please? Vamos a poner un ejemplo. Mm, mm, ujú. Imaginemos que nosotros tenemos un pequeño problema, íbamos en bicicleta, no llevábamos casco y de repente, ¡pum!, nos vamos a retachar con un poste. Si observamos la parte de la corteza auditiva, la parte posterior es la que se encarga de los sonidos agudos y por ahí tenemos un pequeño daño. Pues evitamos usar la bicicleta en los años posteriores, pero curiosamente ese daño va generando cada vez más complicaciones hasta entender que yo ya no discrimino el significado de los sonidos agudos estridentes. Entonces, cada vez que una torreta de policía empiece a sonar, cada vez que una torreta de ambulancia empiece a escucharse, las demás personas que ya tienen la asociación de que torreta vigilancia o torreta quítate porque están muriendo alguien y necesitan transportarlo al hospital, para nosotros se perdió. En ese sentido, vamos a tener estimulación de todo el aparato auditivo, absolutamente de todo el aparato que podemos utilizar para escuchar palabras, para discriminar tonos, para entender frecuencias, pero el significado de la torreta lo perdemos, no logramos identificarlo. Y seremos de esas personas pues que las patrullas nos rodean o que las ambulancias no las pasan mentando, porque no entendemos que todos los demás se hagan a un lado en la carretera o que todos los demás estén como nerviosos o protegidos por lo mismo de eh, por lo mismo de la situación. Más y así en el aspecto visual. Podemos tener otro tipo de gnosias, táctiles, somatonósicas y visoespaciales. Las visuales, ¿cómo serían, chicos? ¿Cómo se les ocurre una gnosia visual? Gnosia visual. ¿Han visto esos? No, distinguir colores nos vamos a un analizador primario. Ahí de hecho la vía primaria que sería la vía visual primaria, por ejemplo, de la proyección del iris y del crisantemo, no podría entender estos colores. En nivel bloque 1 de Luria, dejaríamos de tener esta estimulación y simplemente no veríamos las cosas, a lo mejor es como de reconocer, pero de entender el concepto. ¿Han visto esos ejercicios que se les hace a los niños, en donde en una hoja llena de garabatos encontramos, curiosamente es neuropsicológico, Lupita,
Cuando tenemos esta situación, ajá, sí, 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 es un problema oftalmológico, probablemente sea un, este, ay, ¿cómo se le llama la enfermedad? Mm, ceguera de colores o algún tipo de, ay, miopía, algo por el estilo. Sí, no, no, no. Les comentaba es que si habían visto estas imágenes llenas de garabatos, en donde encontramos eh, mismas familias semánticas de algo, un león y una vaca y un rinoceronte y un elefante, o una vaca y un caballo y un perro y un gato, que se les pone a los niños para que puedan ir encontrando las figuras. Bueno, pues esas son a veces pruebas de agnosia visual, porque debemos de tener la capacidad cerebral de reconocer la figura y los patrones y de denominar los objetos que están presentes y perdidos. La prosopagnosia es un tipo de agnosia visual, porque perdemos la capacidad de discriminar las imágenes de nuestros rostros, banderas, ciudades, en general, que la forma de distribución visual la vamos olvidando. O sea, podría ser como en el libro, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Esa es, por definición, una agnosia visual. Ok. Prosopagnosia, específicamente porque es de patrón de los rostros. Estos fenómenos son curiosos porque estos fenómenos le dan pie a la interpretación que tenía Gall sobre localizacionismo. Como tenemos lesiones tan específicas que dan o que generan un trastorno tan específico, da la impresión de que las áreas se encuentran a lo largo del cerebro, pero no. Si hay una lesión que al traspolarse dentro de toda la mecánica de uso, es donde truena o es donde no podemos utilizarla para generar el resultado que normalmente ya estábamos teniendo. Las náuseas auditivas, bueno, vimos ahorita un ejemplo de náusea auditiva. Táctiles, ¿qué se imaginan con una náusea táctil? Sobre todo las de tipo de grafestesia. ¿Alguien podría buscar el término y comentárnoslo? Grafestesia. Con la escritura, ajá. Grafestesia. Capacidad del paciente para percibir y reconocer signos trazados sobre su piel. Muy bien. Entonces, tenemos que podemos hacer hasta una canción pop romántica con ella. Extendemos a la mano del paciente, extendemos una porción de piel del paciente y le decimos que cierre los ojos. Y entonces empezamos a hacer esto. ¿Qué hice? Va de nuevo. ¿Qué hice? Ok.
Ok. ¿Qué dice? Ok. Y así podemos observar que el paciente pueda mantener, pueda reconocer estas grafías dentro de su piel. Entendamos que no necesariamente expresamos lenguaje escrito a partir del tracto de la mano, sino también lo entendemos a partir de grafías en nuestra piel. Cosa que es interesante, ¿no? Tenemos gnosis morfognósticas. ¿Qué sería morfognosia? Morfognosia. Morfognosia. Ya se fue. Reconocimiento de un objeto. Y Chabelo entonces nos tenía muy acostumbrados a ese tipo de actividades. Ya regresó Steffi. Metía con los ojos vendados las manos de unas personas a unas cajas y decía, ¿qué es esto? Entonces encontraba esto y decía, un perrito. Ah, bueno, ¿y qué es esto? Y le ponían como muchas patitas y ahí es una araña. Y le ponían esto, ¿qué es? Una serpiente. Y se iba haciendo una característica de reconocimiento táctil a partir de las cosas. Ay. Denominación táctil. ¿Cómo sería eso? Tomamos una bolsa y en esa bolsa, sin que el paciente nos vea, metemos una llave, metemos un pesito y metemos, en vía de que no tengo otra cosa, un cargador. Todo lo revolvemos, ¿vale? Y ya que lo revolvimos, le decimos a nuestro paciente, por favor, mete la mano y sin sacar los objetos, dime qué hay ahí. Y vamos con el reconocimiento táctil, con la capacidad áptica que tenemos en nuestras manos, en nuestros dedos, en nuestra forma de entender esta parte gnósica, el paciente va a perfectamente reconocer el pesito, una moneda, una llave y un cargador, una goma, un sacapuntas, algo que sea muy propio, muy técnico de ahí. Imagínense lo hermoso que es nuestra cabeza, que en la perfecta incertidumbre de algo podemos reconocer cosas no por la vista, no por el oído, sino por el reconocimiento de mis dedos. Qué bonito, ¿no? Y hay personas que pierden esas habilidades. Ahora, vamos a tener también gnosia somatognósica. ¿Qué sería eso? Somato, cuerpo. Gnosia, conocimiento. Somatognosia, ¿qué es? Somatognosia.
Conocimiento de cada individuo tiene de su cuerpo, de las relaciones, de las diferentes partes del espacio, movimiento. Hay ocasiones en que las personas no van a identificar áreas de su cuerpo, van a sentir sus miembros extraños, van a sentir sus manos que no son de ellos, sus brazos que no son de ellos, sus piernas que no son de ellos, o van a sentir que su cuerpo no son de ellos. Hay un síndrome del impostor en donde las mismas personas, después de traumas, después de infecciones, después de altas y largos procesos de temperatura, de fiebre, las personas piensan que no son ellos, que alguien llegó y les está haciendo un impostor de su cuerpo y son personas que la tienen muy complicada. Porque imagínense que nada más de repente no están viviendo en su cuerpo. Incluso hay pacientes que llegan a cortarse las manos o cortarse el miembro que lo consideran extraño porque no saben que es parte de su situación. Son pacientes psiquiátricos, claro. Visoespaciales, nocias visoespaciales. ¿A qué se va a referir? Es la distribución del espacio con las características visuales. Chicas, ¿qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto. Noten lo especial que es nuestro cuerpo, que podemos sobrellevar patrones solamente con la distribución visual y espacial a lo largo de una comunicación, de una llamada web. Nosotros tenemos visoespacialidad en donde nuestro cerebro completa, compone todos esos elementos y los vamos integrando a nuestra conciencia. Y de eso se trata la agnosia visoespacial. La agnosia visoespacial es que no podamos reconocer eso a lo largo del espacio. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Vale. Veamos qué nos dicen las praxias, ¿sale? La praxia obedece a una lesión cerebral. La apraxia es parte de una lesión cerebral, por ejemplo, un infarto, un tumor, un trauma, etc. O una degeneración. Esto ya aparece también con un poquito degenerativo, por lo común en los lóbulos parietales o sus conexiones, con conservación de los patrones de movimientos aprendidos. La praxia es que yo olvido cómo hacer las cosas. A mí se me borra cómo puedo llegar a realizar toda esa mecánica. Puedo tener muy claro cómo abrir un frasco de Nescafé, puedo tener muy claro cómo servir azúcar, de hecho puedo hacerlo, puedo tener muy claro cómo calentar agua o cómo poner una taza en un microondas. Incluso puedo tener muy claro abrirle al surtidor de agua caliente para que los muchachos, para que tengamos en una taza una bebida a una temperatura distinta, pero integrar todo, decirle a una persona, haz una taza de café, es un reto monumental, casi como subir una montaña. Porque si bien yo puedo hacer todo eso de forma externa, integrarlo es muy complicado. Menos veces la apraxia resulta del daño sufrido en otras áreas del cerebro, como corteza premotora o las partes del lóbulo frontal en el cuerpo calloso, o la existencia de una afectación difusa vinculada a demencias degenerativas. Yo a veces voy a tener un problema apráxico cuando el daño está en la corteza premotora del lóbulo frontal delante de la corteza motora, o sea, este segmento.
Las apraxias regularmente se definen como la no conceptualización de tareas motoras complejas, a pesar de que cada movimiento se pueda realizar de forma específica. No hay tratamiento específico, se puede evaluar con pruebas neuropsicológicas y se recomienda psicoterapia para poder manejarla, psicoterapia para poder entenderla. Ahora sí, vamos a ver un poquito las apraxias. ¿Qué sería una apraxia ideomotora? Busquémoslos en el Batigoogle. Apraxia ideomotora. Una afección neurológica que provoca en la persona que sufre una incapacidad para imitar gestos y movimientos. Ok, un voluntario. Abra su cámara, Steffi, por favor. Alguien que pueda abrir su cámara. No se preocupe, Steffi, nadie va a pensar que no es fashion a las 7 de la mañana. Usted siempre es fashion. Bueno, 8. Híjole, potato, potato. Alguien más. Con cámara disponible, vamos. ¿Nadie? Vale. Tenemos una voluntaria. Cámara abierta, Lupita. Guadalupe. Ya se fue. Sí, cierto, lo he dado cuenta. Me sacaron de la clase. Qué mala onda. Nada, Te fuiste justo cuando abrí la cámara. Qué grosero. vuelvo a abrir. Ok. Lupita, salude como soldado. ¿Cómo que? No escuché. Ay. Como soldado. Am, Ok, honores a la bandera. Muy bien. Checamos mi rostro, ¿sale? Vamos a sonreír mucho. Muy bien. Hacemos como cara de decepción. Ok, casi no le sale, ¿verdad? Ponemos, como si alguien, hacemos como si alguien guardara un secreto. Muy bien, muchas gracias. Si quieren no la desactive porque la vamos a ocupar otra vez. Y digo, con eso de que nadie quiere entrarle a la grabación. En este caso, la praxia es ideomotora que nos debe de ir copiando esas características. Nosotros tenemos señales de comunicación muy claras en donde estamos o saludamos o decimos hola o demás. Y
en ese sentido, vemos cómo la persona va copiando también nuestros movimientos, pero llegando a la parte verbal de la instrucción de haz como esto, haz como el otro. Son características de nuestra expresión corporal cuando se va proponiendo. ¿Cómo sería una praxia ideatoria? Praxia ideatoria. Praxia ideatoria. Capacidad de manipular objetos, capacidad o incapacidad de manipular objetos reales, pero no se puede realizar movimientos de contexto, son incapaces de imitar gestos. Ok. Lupita, abra su cámara. U otra persona, quien guste. Muy Bueno, bien. ¿alguien más quiere? ¿Mm? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más? Ya que nos ayude, que nos acabe de ayudar, Lupita. Bueno, ya, a ver. Vale. Lupita, haz como si tuvieras a un conocido del otro lado de la acera. ¿Ok? Haz como si tuvieras que cortar cebolla. Haz como si estuvieras muy enojada. Haz como si estuvieras señalando algo para que alguien más lo bajara de un estante. Muy bien. En este caso son esas características motoras. Muchas gracias, Lupita. Está muy bien. ¿Tienes un cubrebocas ahí? En ese caso, esas praxias se dan precisamente con esa característica de idea y de programación motora. Si se dan cuenta, no hubo una instrucción directa, sino completar o rodear la instrucción para que la persona pudiera acceder de manera práctica a la misma. Praxias constructivas a la copia se refiere a cómo vamos a estar imitando modelos, cómo vamos a estar imitando procesos, cómo vamos a estar imitando dibujos en una hoja de papel o en un plano límite determinado, así como las habilidades constructivas y la programación motora. Programación motora que nos explicasen cómo es que pueden hacer un huevo, una taza de café, cómo se corta una manzana, etcétera, etcétera. Hay una bien divertida que es la praxia del vestido, que vamos a regresar a ello al finalizar la clase. Y miren, las apraxias también se dividen por las características de su aparición en la lesión en el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Apraxia del vestido, que ahorita la acabaremos viendo, la apraxia constructiva o visoconstructiva del área derecha y trastorno de la escritura y el cálculo. Aguas porque esta es una pregunta de examen. ¿Qué tiene que ver el cálculo? ¿Qué tiene que ver la escritura con las praxias en el lado derecho de nuestra cabeza, de nuestro hemisferio derecho? Cuéntenme. ¿Qué tiene que ver el lado derecho para el cálculo y la escritura? La creatividad, ok. ¿Alguien más?
creatividad, ¿qué más? Fíjense que toda la primaria nos las pasamos haciendo esto, logrando que la característica de una hoja de papel, que el tamaño de una superficie vaya siendo suficiente o adecuado para poder ahí promover todo lo que queremos hacer. Vamos limitando espacios, vamos limitando objetos, vamos limitando momentos. La maestra nos dice colorea dentro de las líneas, no te salgas del borde, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese sentido, vamos construyendo nuestras habilidades visoespaciales a partir del funcionamiento del derecho. Recuerden que el derecho es el que integra toda la información, el holístico, el bonito, el claro, el propositivo, el que nos dice que todo vale y todo representa un sentido único de las cosas. El izquierdo es más frío, más calculador, más modular, más momento por momento, proceso por proceso, pero el derecho es el que incluso nos permite esa parte amplia. Oh, sorpresa, que el cálculo se encuentre dirigido por el lado derecho. ¿Por qué? Porque las características de cálculo precisamente deben de integrar todos los factores dentro de un mismo momento o dentro de un mismo ángulo temporal. Observen las praxias del lado izquierdo. Praxia del habla, praxia oral, praxia ideomotora, praxia ideatoria y praxia constructiva o visoconstructiva. Oigan, de esto entiendo que es la idea que están relacionados con el lenguaje, con la distribución de las grafías, pero apraxia del habla, ¿cómo es eso? Llego con ustedes y empiezo a contarles que de repente tuve un accidente en una motocicleta y me dañé en una área del hemisferio izquierdo que regularmente está controlando todo el... Perdón, me dañé un área del hemisferio derecho que está controlando todo mi hemisferio izquierdo y que ya no me permite hablar más que de esta manera. ¿Estoy o no teniendo un problema del habla? Sí, es que a veces las personas tienen parálisis, entonces en la parálisis regularmente la gente solo puede usar media boca de su hemisferio. ¿Esto es un problema del habla o no? ¿Recuerdan el área de la fascia de Broca? Ajá, ya, acá, ah, 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 ajá, ajá. Regularmente en los problemas del área de Broca tenemos dificultades no solo en la articulación, sino en la latencia, sino en la forma, en los procesos de entrada y salida de la lengua. En el otro es un problema práctico porque una parte de mis músculos, una parte de mi punto y forma al articular se pierde. Pero cuando hablamos del lenguaje, mi lenguaje se encuentra perfectamente bien establecido. Puede ser que yo esté espástico de un lado de mi rostro, pero eso no me impide comprender el lenguaje ni expulsar el lenguaje. La praxia del lenguaje es que yo tengo dificultades para mover, dificultades para coordinar, dificultades para poner mi boca en punto y modo de articulación. Y no, pero no necesariamente tengo problema con la proyección del lenguaje. Broca, sí. Po, po, porque, bro, bro, broca, ah, eh,
Roja. Eh, Lindo. ¿Se comprende? Broca va a la forma de producción, no solamente a a la motricidad de la producción. Y miren, para eso regularmente se interviene haciendo que las personas con apraxia del lenguaje practiquen todos sus puntos y formas de articulación. Lengua arriba, lengua abajo, lengua arriba, lengua abajo, y un tracto en toda la lengua. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Vale? En terapia del lenguaje, para este tipo de apraxias, podemos ir utilizando pequeños masajes que se dan a lo largo de todos los músculos fonoarticulares, con cremita, con todo lo necesario, y vamos masajeando para que podamos reestructurar, para que podamos tener este tipo de situaciones. Hay unas estimulaciones con electrodos, otras con láser, que también funcionan, porque recuerden, estamos haciendo la praxia del mismo. Hay la forma de estar regulando la respiración y estar regulando el tono, pero son situaciones que tenemos que observar en el consultorio para ver de qué manera intervenimos, porque las apraxias son distintas a los problemas afásicos. ¿Sale? Duda, pregunta, comentario. Problemas para respirar y coordinar los músculos de respiración y de punto y forma de articulación. Sigue siendo un problema fásico, pero y no del lenguaje, porque el lenguaje se comprende. Se comprende y se expresa. Bueno, esta me llama mucho la atención, apraxia del vestido. Aparecen lesiones del lóbulo parietal en el hemisferio derecho. Los estudios explican que esta apraxia puede ser consecuencia de una disfunción visoespacial, coexistiendo frecuentemente con la presencia de la apraxia constructiva y de la heminegligencia espacial. O sea, no es solamente una sola apraxia, sino está con característica de la constructiva y de la heminegligencia. Esta se caracteriza por tener una dificultad o incapacidad para manipular y orientar la ropa en el espacio con respecto al cuerpo, dificultad para diferenciar el derecho al revés, para distinguir secuencias de los pasos para vestirse y para seleccionar la ropa adecuada. Esta persona que tiene apraxia del vestido necesita desempeño en la vida cotidiana. Me gustaría que pudiéramos ver un video, les voy a poner un videito. Ah, no les estuve compartiendo. Bueno, les comparto esta parte. Avisen, muchachos. Praxias ideomotoras, ideatorias, constructivas, visoconstructivas del vestido y de la programación motora. Las diferencias entre las praxias van acá. Praxias del hemisferio derecho, del vestido, visoconstructiva o de escritura y cálculo, y del izquierdo es del habla, de la ideomotorización, de la ideatoria, de la constructiva y del habla. Las características del vestido es que el parietal en el hemisferio derecho, vamos con una heminegligencia en espacial y una apraxia constructiva, así como la diferenciación entre derecho y revés y la posición del cuerpo en función de esta apraxia. Igual les cuelgo la diapositiva cuando tengamos, bueno, en brevedad. Señor, no vemos la pantalla. Ajá, pues es lo que apenas me di cuenta, perdóname usted la vida, Lupita. Vamos a ver una persona con apraxia del vestido, ¿les parece? Y ahorita lo comentamos.
¿Lo notaron? Vamos con comentarista. Observen que la señora está ampliando toda la estructura de búsqueda. Revisa la prenda, va de las costuras, revisa las formas, de arriba a abajo. Y quizá no se note muy bien por streaming, pero la señora está como prestándole mucha atención, aunque está negligiendo casi todo el hemisferio de izquierdo. Intenta ponérselo, no encuentra la manera ni la forma. Observen que ahí vamos a estar cerca. ¿Por qué? Porque la paciente va a lograr meter una extremidad a la prenda, pero después como que se va a arrepentir, como que dice, no, mejor no. Y la ponemos en el otro lado, casi al estilo chilindrina. ¿Por qué? Porque estábamos buscando la orientación. Observen que la prenda se la pone al revés, pero notan cómo no lleva su vista, no lleva su atención al hemisferio izquierdo. Que es como lo que podríamos estar observando. ¿Dudas, preguntas? Dijiste que no lleva al izquierdo, ¿verdad? ¿Lo notaron? No, no lleva. Observen que la proporción va a ir en función de nuestra espalda. La cara puede ir de un lado o puede ir del otro. En ese caso, la paciente, imaginen que tiene un pequeño lapicero, una pequeña guía acá, y entonces difícilmente se va a ir para el lado izquierdo. Cuando llega aquí es el tope, y va a explorar de este lado, pero todo lo demás no, por la presencia de la heminegligencia. ¿Quieren? Vemos donde está más marcado ese movimiento. Miren, aquí está la vista. Ahí cuando está a punto de pasar al otro hemicampo, se nos arrepiente. Sigue estando, y ahí como que tantito, pero observen que es más la mano que está en el lado izquierdo, que realmente, perdón, en la mano que está en el lado derecho, que la atención completa al otro hemicampo. Miren, aquí sí está buscando si existe el rastreo. De hecho, cuando logra el rastreo es cuando mejor tiene una aproximación a la prenda. Y cuando tiene que regresar, ¿vieron cómo no pasa? A eso se refiere con perder la conciencia atencional de un lado completo. Esto se pierde. Existe todo esto, pero esto es difícil de encontrar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Ok. Terminamos la grabación y me quedo con ustedes en chat para resolver cualquier situación que haya quedado en el tintero. Les vuelvo a agradecer, chicos, muchas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros. Fue muy productivo para mí, espero que también para ustedes. Las actividades ya quedaron en plataforma. Revisen su cuestionario, sigan las instrucciones del cuestionario, hay que subirlo a la carpeta de tareas y nos vemos para el examen.